Hola chicos de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 3 de paralelismo y ahora tenemos la siguiente información, la sección 4, ejercicios sobre paralelismo. Ejercicios sobre paralelismo. Ejemplo 1.7. En la figura de la derecha, tenemos ahí la figura. En la figura de la derecha, sea L paralela con M. Es decir, la recta L paralela con la recta M. Encuentre la medida del ángulo X. Tenemos ahí ese ángulo, el ángulo X. Entonces, vean que se forma con este lado y este otro. Es decir, con este segmento de recta y este otro segmento de recta. Entonces tenemos el ángulo X. Bien, encontrar la medida de ese ángulo X es la tarea y tenemos esta recta que es la recta L y la recta M y son paralelas. La recta L paralela con M. Entonces, partiendo de ese criterio, vamos a encontrar la medida del ángulo X. Bien, la solución, trazar una recta que sea paralela a la recta M. Es decir, aquí tenemos una recta M. Vamos a trazar una recta paralela, es decir, aquí en esta línea, miren, que pase una recta M que sea paralela, dice, trazar una recta paralela a la recta M, paralela a esta recta y que pase por el vértice del ángulo X, es decir, que pase aquí por este punto, por el vértice del ángulo X. Y nombrarla a esa recta que hagamos ahí, la vamos a nombrar recta S. Puede ser cualquier nombre, es decir, le vamos a llamar S, pero podríamos llamarle Y, N, R, cualquier nombre. Observe, dice, que la recta M va a ser paralela con la recta S y por lo tanto, como M era paralelo con L, entonces L también va a ser paralela con la recta S y nos va a quedar así de esta manera. Entonces era esto y ahora trazamos aquí, miren, la recta S que pasa por el vértice del ángulo X. Entonces nos queda ahí. Y se forman dos ángulos, el ángulo Y, miren, y el ángulo Z. Entonces, número 2 dice, observe que se divide el ángulo X era todo este, y al trazar esa recta paralela a M y a L, entonces el ángulo se divide en dos ángulos más, y los vamos a nombrar a ellos como ángulo y ángulo Z. Ahí lo tenemos, el ángulo y el ángulo Z. Entonces, la medida del ángulo X, la medida del ángulo X, esta, miren, la medida del ángulo X se transforma en la medida del ángulo Y más la medida del ángulo C. Observen ustedes que el ángulo Y más el ángulo Z, el ángulo Y más el ángulo Z, la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z forman al ángulo X. Ahí lo tenemos, ¿ve? Lo pueden ver. Entonces, y ahora resulta, miren ustedes, que esta línea se convierte en una transversal, de la recta S y M, que son paralelas. Y si son una transversal, entonces este ángulo de 40 grados es un ángulo interno y este ángulo Z también es un ángulo interno y son ángulos alternos internos o internos alternos, miren, con el de 40. Entonces eso indica que este ángulo de 40 grados va a ser igual al ángulo Z. Lo dice ahí, la medida del ángulo Y es 30 grados, dice aquí, la medida del ángulo Y es 30 grados. ¿Por qué? Porque acá también, miren, esta recta es una transversal entre la recta L y S, que son paralelas. Entonces, la medida del ángulo Y va a ser 30 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos internos alternos entre rectas paralelas.
Entonces la medida del ángulo Y es 30 grados. Ahí lo explica, el ángulo Y el ángulo de 30 grados, miren, son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Luego, la medida del ángulo Z va a ser 40 grados porque también son ángulos alternos internos con el ángulo Z, el de 40, ¿va? En rectas paralelas. Entonces son alternos internos. Entonces, esa es la condición. Y por lo tanto, como ya encontramos la medida de Y más la medida de Z, entonces sumamos eso. Y más Z, la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z, y ese va a ser la medida del ángulo X. La medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. Y por lo tanto, como la medida del ángulo Y es 30 grados y la de medida del ángulo Z es 40, entonces 30 más 40, eso nos da 70 grados. Y la respuesta entonces, la medida del ángulo X es igual a 70 grados. Bien, miren ustedes entonces cómo nos sirve el paralelismo para poder definir la medida de algunos ángulos. En este caso, el ángulo X, que bastó hacer una transformación ahí de pasar una recta que fuera paralela con M, una recta que pasara por el vértice del ángulo X. Bien, ahí ese bombillo pues nos ilustra ahí lo que son ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Si L es paralela con M y M con S, entonces L es paralela con S. Eso fue lo que nos hicimos acá, ¿ves? Cuando trabajamos la recta S, que era paralela a M, y como M era paralela con L, entonces también S va a ser paralela con L. Bueno, continuamos. Tenemos ahora la siguiente tarea. Nos dice ahí en las siguientes figuras, si la recta R es paralela con S, R con S y R con S, pues la recta S, aquí tenemos una recta R, una recta S en el inciso A y también en el inciso B tenemos una recta R y una recta S. Si son paralelas, si R es paralela con S, entonces encuentra la medida de los ángulos Y y Z. Entonces tenemos este ángulo Y y tenemos este ángulo Z. Pues ustedes van a resolver eso viendo el ejemplo anterior que explicamos ahí. Esa es la tarea. Lo dejamos hasta acá y continuaremos con más en una próxima grabación.